Jacobo García, el man que te avisa. Con su análisis no te da prisa. Desde Valladolid, pero ecuatoriano al mil. Habla de todo con el estilo más civil. Ay, Jacobo García, que manta pilas. Con su análisis nunca nos dejan brillas. Te cuenta la posta siempre al grano. Y si se pasa te lo dice de plano. ¡Ey! Ay, Jacobo García, que manta pilas. Con su análisis nunca nos dejan brillas. Te cuenta la posta siempre al grano. Y si se pasa te lo dice de plano. Desde España viene el man con fuerza, pero en Ecuador se siente en su pieza. Habla claro sin miedo ni cuento. Y si algo no cuadra te manda el argumento. Ay, Jacobo García, que man tan pilas. Con su análisis nunca nos dejan brillas. Te cuenta la posta siempre al grano. Y si se pasa te lo dice de plano. Ay, Jacobo García, que man tan pilas. Con su análisis nunca nos dejan brillas. Te cuenta la posta siempre al grano. Y si se pasa te lo dice de plano. Desde España viene el man con fuerza, pero en Ecuador se siente en su pieza. Habla claro sin miedo ni cuento. Y si algo no cuadra te lo dice de plano. Desde España viene el man con fuerza, pero en Ecuador se siente en su pieza. Habla claro sin miedo ni cuento. Y si algo no cuadra te lo dice de plano. Desde España viene el man con fuerza, pero en Ecuador se siente en su pieza. Habla claro sin miedo ni cuento. Y si algo no cuadra te lo dice de plano. En la política siempre te suelta la verdad, sin rodeos, sin dar vueltas, con claridad. Con su humor y estilo te hace pensar. Y si te confundes te lo vuelve a aclarar. Ay, Jacobo García, que man tan pilas. Con su análisis nunca nos dejan brillas. Te cuenta la posta siempre al grano. Y si se pasa te lo dice de plano. ¡Hey! El juego no para, siempre está dando. De la política nos va explicando. De España y Ecuador siempre va. Con Jacobo García la verdad es la que va. ¡Ay, Jacobo! Muy buenas noches, mis queridos amigos del canal El Ecuañol. Bueno, ¿creían que habíamos terminado con la destellocracia? No, porque la destellocracia llegó para quedarse a pesar de ser destellos. Y vamos a seguir esta ronda de conversaciones, de diálogos que inauguramos la semana anterior y que creo que es muy interesante porque cada conversación que vamos sumando nos va dando más elementos para ver, bueno, no solo comprobar si esto es un régimen de destellocracia, sino cómo se relaciona o no se relaciona las diferentes áreas, desde la seguridad que ya hablamos, la planificación, esta conversación que va a ser muy especial y muy útil, muy importante, la vamos a hacer sobre el tema economía y desarrollo. Y les presento aquí a mi amigo don Diego Fernando Ramos. Diego Fernando Ramos Flor, un caballero a quien conocí aquí en Ecuador hace unos cuantos años ya. Él ha sido funcionario, ya nos contará él igual cualquier cosa que quiera añadir. Ha sido funcionario durante al menos 8 años. Sé que trabajó, entre otros lugares, en Semplades, es decir, es un economista con experiencia no solo en la formación, sino en la gestión pública, en temas de desarrollo y planificación. Sé que ahora es docente por ahí de varias materias, todas relacionadas con el mundo de la economía. Y también, una de las facetas que no sé si mucha gente sabe, él es otro de los insignes miembros del Observatorio de la Dolarización. Un observatorio que a mí siempre me ha parecido muy, vamos, no solo muy útil, sino de los pocos think tanks, vamos a decirlo así, que ha estado dando esa pelea ideológica y de coyuntura, haciendo frente al otro modelo, ¿no? Y del que muchos sabrán, entiendo, formó parte, no sé si sigue formando parte, Andrés Arauz. Así que bueno, don Diego, amigo, darte la bienvenida. Primero nada, pues preguntarte cómo estás, gracias por aceptar y más bien, si quieres ya de paso te dejo la primera pregunta, que es muy sencilla para que tú la abordes como quieras y en el tiempo que quieras. Amigo Diego, ¿el gobierno de Noboa tiene un proyecto de desarrollo para el país? Adelante, bienvenido, amigo. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Saludar, hay que aprovechar siempre para saludar un poco, ¿no? A quienes nos vean, desde donde nos vean, cuando nos vean, en las circunstancias que nos vean. Ojalá podamos acompañarles en donde se encuentren, ¿no? Si nos quieren escuchar mientras están en el auto, mientras están cocinando, mientras están comiendo, ¿no? Es
es siempre espectacular, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que existe un plan. A ver, siempre hay un plan. Para empezar, Ok. siempre hay un plan. ¿Ya? Siempre estamos haciendo planes, porque de alguna forma el ser humano siempre tiene esta idea de qué es lo que voy a hacer el próximo segundo, el próximo minuto, el próximo día, ¿no? Y Ujú. tenemos planes a distintos niveles, ¿ya? Ok. Es decir, desde una familia que hace su presupuesto, ¿no? O una organización que es una organización barrial, por ejemplo, que piensa qué es lo que quiere hacer, o una nación que debe pensar, ¿no? Hacia dónde va a ir, ¿ya? Ok. Entonces, plan hay, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, si vemos también algunas entrevistas que has hecho y sobre todo eh, quisiera recordar lo que mencionaba Luis Córdoba hace más o menos una semana o algo Sí, así. señor. Eh, la pregunta es si ese plan es de desarrollo del Ecuador, Ok. ¿ya? Esa es la gran pregunta. Porque claro, lo que puede suceder es que haya un plan de intereses personales, o puede ser que haya un plan de clase, ¿no? O puede ser que haya un plan eh, de cualquier otra cosa alineado con intereses De geopolíticos, despojo bien, de las cosas, por decir algo también. Ujú. ¿ya? Ok. Pero otra cosa es tener un plan de desarrollo, ¿ya? Porque ¿qué implica el desarrollo de una nación? ¿No? Lo que implica el desarrollo de una nación es ver cuál es el país que quiero a futuro, Ujú. y implica la idea de progreso, implica la idea de una mejora generalizada, ¿ya? Ok. Y la pregunta es, ¿en realidad el Ecuador se está dirigiendo hacia una mejora generalizada? ¿No? En realidad nos hemos planteado qué es lo que queremos en el mediano o largo plazo, ¿no? Ujú. Y esa reflexión es la que veo que un poco falta. A ver, Ok. por constitución nosotros ahora tenemos una planificación de desarrollo. Tiene que cumplirse. Es obligado por constitución. Sí, por constitución es obligado, Ok. ¿ya? Y además de ese plan de desarrollo se supone, o mejor dicho, constitucionalmente manda que sea obedecido por todas las instituciones públicas. Ok. Y es una guía para las instituciones privadas, para las organizaciones privadas y empresas privadas. ¿Ok? Entonces, por eso se entiende que Daniel Noboa presentó un plan de desarrollo, que Guillermo Lazo en su momento presentó un plan de desarrollo, ¿ya? Eh, pero, digamos, yo sí noto ciertas ambigüedades, ciertas contradicciones, ¿ya? Ok. Eh, sobre todo porque se supone que el mayor. Hay dos grandes fuentes de los planes de desarrollo, o por lo menos dos documentos que deberían ser indispensables en tu plan de desarrollo. Ok. ¿Ya? El primero es la Constitución en sí misma, porque la Ujú. Constitución ya plantea cuál es el sistema económico del Ecuador, plantea unos derechos, ya plantea una suerte de hoja de ruta. ¿Ya? Ujú. Pero tu otro gran documento que se supone que te debería insumir es tu plan de gobierno. ¿Ya? Porque se supone que en el plan de gobierno plasmaste aquello que querías para el país y se supone que la gente que votó por ti. Bueno, eso es un Claro. poquito más difícil, pero se supone que la gente que votó por ti no solo votó por ti, votó por Claro. tu plan de gobierno, ¿ya? Claro. Votó porque compartía aquello que tú decías que querías hacer para el país, Ok. ¿ya? Y del plan de gobierno vienen las propuestas, las famosas propuestas, ¿no? Claro, los Ok. que, digamos, claro, podemos quedar en los tecnicismos de la planificación, de si lo que viene es Ok. propuesta, estrategia, objetivo, meta, etcétera, pero, Sí, digamos, para entendernos. en nuestro lenguaje coloquial sería, viene lo que vamos a ejecutar, lo que vamos a hacer, Ok. ¿ya? Eh, y eso, por ejemplo, ya nos genera ciertos chirridos, ¿ya? ¿Por qué? Primero porque el plan de desarrollo de Daniel Noboa se basa en gran parte del plan de desarrollo creando oportunidades de Guillermo Lazo, ¿Ah, ¿ya? sí? Claro, hay muchas cosas. Y sobre todo cuando uno va a los indicadores, ve que hay muchísimos indicadores que se repiten. Ahora, uno podría decir, es que esta es una crítica al plan de desarrollo de Daniel Noboa. No, no es una crítica. Lo que pasa es que hay que entender que él entra en un periodo de transición, ¿no? Claro, O sea, claro. él entra en medio de un periodo, ¿ya? Y entonces, de hecho, el plan de desarrollo que plantea es un plan de desarrollo de un año. Así como Claro. que plan a largo plazo no es, ¿ya? Claro, tiene sentido que va a terminar el periodo de Lasso, de cierta Claro. forma, ¿no? Ujú. Entonces tiene que insumirse algunas cosas de ahí. Y de hecho Ujú. se insume algunas cosas de ahí. Hay cosas que seguramente me hace falta hacer un análisis más detallado porque son documentos un poquito Claro. extensos, pero en general, digamos, hay cosas que si uno va al plan de gobierno de Daniel Noboa, quizás no las encuentre en el plan de desarrollo.
Y hay cosas que si va al plan de desarrollo probablemente no las encuentre en el plan de gobierno, ¿ya? Ok. Y de hecho hay cosas que después uno diría, bueno, ¿y cuánto puede cambiar la forma de pensar de este señor en un año? ¿Ya? Claro, Porque se supone que es un plan a mediano y largo plazo. Entonces, claro. si bien pueden cambiarte ciertas cosas, uno asume que mantienes más o menos la idea a largo plazo. Y entonces la otra cosa que hay que preguntarse es, ¿y cuánto cambia ese plan de desarrollo o ese plan de gobierno del 2023, más o menos finales del 2023, al plan de gobierno que presenta para su siguiente periodo presidencial, digamos, para la elección que acaba de ganar hace algunos meses? Ajá. ¿Ya? Ujú, Y ahí encuentro yo también cosas interesantes. ¿Ya? A ver, digamos, como he estado un poco más metido en el tema este de la economía social y solidaria, ujú. lo que a mí me llama mucho la atención es que en el plan de gobierno actual incluye que va a aumentar la participación de las organizaciones de la economía social y solidaria. ¿Ya? Pero mira tú, mientras sucede eso, tenemos hace unos meses declaraciones de una superintendente de Economía Popular y Solidaria diciendo que desaparecieron un montón de cooperativas. Y después tienes una ley en la que se plantea que de hecho quieres de forma que parece bastante arbitraria, o sea, digamos, no es bastante arbitraria, ¿ya? Ujú. Por más que queramos negarlo objetivamente, es bastante arbitraria, convertir cooperativas en bancos. En bancos. De tal forma que hasta el anterior superintendente de Economía Popular y Solidaria ha salido en una entrevista en Teleamazonas a decir, mira, convertir una cooperativa en banco no tiene sentido porque son de distinta naturaleza, Claro. ¿ya? Entonces, Ajá. te encuentras cosas como esas, Ujú. ¿ya? Entonces, para responder rápidamente Sí, a tu sí, tranquilo, pregunta, tranquilo. yo creo que hay un plan, pero no creo que es un plan de desarrollo nacional, ¿ya? Habrá que preguntarse, ya no me corresponde a mí saber cuáles son los intereses y y las cosas que querrá en su fuero interno el gobierno, pero no parece ser un plan de desarrollo nacional, ¿ya? Ok, ok, clarísimo. Otra pregunta, Diego, a partir de esto. A ver, vamos a ponernos, voy a hacer de abogado del diablo. Vamos a suponer, es que como Montecristi es una constitución que te limita mucho, ¿vale? El enfoque de desarrollo es ya de una línea ideológica, ¿vale? Entonces, el plan de desarrollo, el concepto de desarrollo ya en sí es una camisa de fuerza para aplicar ciertas cosas. ¿Qué tan, qué tan forzado está en teoría ese plan de desarrollo por lo que es la Constitución y un modelo ideológico? ¿Y qué tanto esto sirve de excusa para alguien que te diga por qué no tiene ese plan de desarrollo? Te digo esto porque más bien la otra pregunta que te podría hacer es, ¿se puede hacer un plan de desarrollo pero desde la ideología de esta gente, la ideología, no sé, neoliberal, promercado? Es decir, ¿es compatible el desarrollo con gente que no cree en el Estado? ¿Cómo podríamos abordar eso, amigo? Pero así es, el concepto de desarrollo es súper maleable, ¿no? Porque el concepto de desarrollo es este de que nos planteamos a futuro. Y de hecho es súper interesante que en el plan Creando Oportunidades, algunos recordarán que se plantea esto de el Ecuador al 2030 y tenía citas de Ayn Rand y todo lo demás y decía, no, vamos a hacer un país súper bonito porque como ahora va a haber, no me acuerdo si decía libre porte de armas, pero la idea era, como todos vamos a ser libres de hacer lo que queramos, todos nos vamos a comportar bien, ¿ya? Uh -huh. Que es más o menos esta utopía anarcocapitalista, digamos, ¿no? Libertaria, ajá. Sí, ¿ya? Se planteó así y se aprobó así. Y en el plan Creando Oportunidades está así, ¿ya? Tú me dices, la Constitución quizás sea una camisa de fuerza, porque sí, plantea que el sistema económico debe ser social y solidario, te plantea que deben haber ciertos principios de ese sistema, te plantean que deben haber ciertos objetivos del Estado, te plantea que deben haber ciertos derechos que se deben respetar. Yo creo que sí hay ciertas cosas que, claro, la Constitución te cierra, pero no te cierra tanto en la concepción de desarrollo a largo plazo, Okay. ¿ya? Uh -huh. Sino más bien que te cierra en ciertas cosas que han sido luchas muy puntuales, que no son precisamente ni libertarias, ni socialistas, ni nada por el estilo, desde mi perspectiva, ¿no? Sino que desde mi perspectiva las conceptualizo más como aquello que proviene de lo que la encíclica Cuadragésimo Año se llamaba el imperialismo internacional del dinero, ¿ya? Okay. Entonces, claro, si tú te das cuenta, no hay una crítica fuerte, por ejemplo, a la parte de derechos, ni siquiera a los derechos de la naturaleza.
nunca te dicen, no, es que estos derechos están mal, ¿no? Cuando tú escuchas una crítica a la Constitución es, lo que está mal es que se prohíbe el arbitraje internacional. Ujú, Lo que ujú, está mal es que se haya prohibido la tercerización. Lo que está ujú. mal es que se garanticen derechos laborales, ¿ya? Entonces, no es que tengan un problema con Ok. la idea de desarrollo en general, sino que tienen problemas con cosas muy puntuales. Claro, lo que llaman regulación, que al final es blindar un poco estos derechos, ¿no? Entiendo yo. Claro, pero ni siquiera todas las regulaciones, se van sobre todo a la regulación al libre flujo de capitales, Mm, ¿ya? ok, Entonces, es muy interesante en ese sentido de lo que yo noto desde mi perspectiva de economista, ¿ya? Ahora, lo segundo es, ¿en qué medida una constitución es una verdadera barrera? ¿Ya? Y yo lo que suelo decirles a mis estudiantes cuando vemos monetaria es que hay un ejemplo súper bueno de cuánto una constitución puede restringirte. Y es que en la constitución del 98 decía que la moneda nacional es el sucre. Cuando el 9 de enero del año 2000 se firma el decreto de la dolarización, esa constitución todavía estaba vigente. claro, Y te cambiaron todo el sistema monetario con un decreto. claro. Y después se aprobaron leyes con esa constitución justificadas en ese decreto. O sea, toda la trole 1 del 2000 Ujú, te viene justificada en la dolarización y es abiertamente inconstitucional, ¿ya? ok, Entonces, seguramente muchos verán que se aprueban leyes que también tienen muchas demandas de inconstitucionalidad. Es, también me he perdido últimamente porque hay como tres leyes económicas urgentes, entonces uno empieza a mezclar la una con la otra, ya no sabe de cuál mismo está hablando, pero de alguna de esas tres ya tiene tres demandas de inconstitucionalidad, ¿ya? claro. Y si es que pasa esas demandas, que es altamente probable que las pase, ¿ya? Estaríamos teniendo una ley que es inconstitucional, en realidad, Claro. ¿ya? Y si tenemos una ley que es inconstitucional y se ejecutan cosas que están basadas en esa ley que es inconstitucional, entonces, ¿hasta qué punto la Constitución fue una camisa de fuerza? Claro, claro, claro. ¿Ya? Ujú, Eh, y ahora hay que ver también que igual se han seguido haciendo cosas. Por ejemplo, lo que es que si el sistema es social y solidario, es absolutamente incongruente que después tengas tantos problemas con aquel sector que deberías defender más. O sea, tú claro, no deberías buscar que el sector social y solidario se asemeje más al sector, digamos, más empresarial, más puramente capitalista, sino que deberías buscar todo lo contrario. claro. O sea, a ver, ustedes que son empresas, ¿cómo hacemos para que ustedes adquieran o por lo menos se dejen guiar por algunos principios de la economía social y solidaria? ¿Ya? Y no hay ese esfuerzo. O sea, Ujú, y si ujú. no hay ese esfuerzo es que la Constitución también, vamos, Sí, te ha sí. dado igual. Te ha dado igual. Sí, entendido, ok. Claro, aquí más bien, llevándolo a mi terreno interesadamente, empezaría a hablar yo, pues oye, pues de esta especie de estellocracia, cortoplacismo, porque claro, a ver, saliendo un poco de lo macro y el desarrollo y la planificación, hablando un poco de lo macro en cifras, ¿vale? Y en las acciones de Novoa, ¿qué ves tú? Porque ¿cuál es el discurso en esta destellocracia? El discurso es, ok, heredamos una caja fiscal casi vacía, ¿verdad? Esto les ha dado oxígeno para evadir un poco su responsabilidad o justificarse ante el cumplimiento de inversiones y demás. Pero claro, pasa el tiempo, Diego, y ¿cómo están las cifras hoy? Yo lo que veo es incluso que el tema fiscal no está arreglado y te pregunto, porque ¿cómo podemos encuadrar estas políticas de bonos en las elecciones? ¿Eso quién lo paga? ¿No se supone que no había plata? Entonces, ya bajemos un poco del desarrollo y hablemos de la responsabilidad. ¿Hay responsabilidad económica o ni siquiera eso? ¿Cómo está el tema de la salud fiscal del país? Bueno, es una cosa súper interesante porque uno diría, eh, uno ya va más o menos unos 5 años escuchando a diferentes actores que dicen, acabamos de dejar la casa en orden. Cada ministro de finanzas que sale me dice, acabamos de dejar la casa en orden. Pero es medio extraño que mientras seguimos dejando la casa en orden, se siguen adquiriendo más préstamos en el exterior. Mientras se sigue dejando la casa en orden, aumentan los indicadores de pobreza. O sea, esto
son datos que pueden ir. De hecho, una cosa súper interesante también en tema de planificación es que ventajosamente todavía existe las Semplades, ventajosamente todavía existe una página en la que en la que tú puedes ver los indicadores del plan de desarrollo y tú puedes ir viendo cómo van evolucionando, ¿ya? Y entonces tú puedes ver cómo están evolucionando los indicadores de pobreza, ¿ya? Tú puedes ver cómo están evolucionando los indicadores de pobreza extrema, ¿ya? Claro, dentro del plan no está la cobertura de medicamentos, me parece, no hay como indicador la cobertura de medicamentos, pero digamos de las noticias que nos vienen todos los días, pues parece que tenemos la casa en orden, pero no hay medicamentos. Tenemos la casa en orden, pero hay que reformar la seguridad social. Tenemos la casa en orden, pero hay que atraer arbitraje internacional para atraer inversión extranjera. Tenemos la casa en orden, pero a mí me resultaba súper interesante. Tengo un amigo por ahí en Twitter que maneja inversiones y demás. Y claro, él lanza un trino, estoy seguro que lo hace de muy buena fe y demás. Dice, bueno, ¿en qué quieren invertir? ¿Ya? Y es una encuesta, entonces, y presenta acciones, inmuebles o alguna otra cosa más financiera. ¿Ya? Pero claro, lo que yo noto detrás es, lo que más me dice es aquello que no está. Y no está inversión en producción real. La pregunta es, ¿quién quiere invertir en producción real? Si la casa está en orden, ¿por qué no hay inversión en producción real? ¿Ya? Si no hay inversión en producción real, a mediano o largo plazo, no hay crecimiento, no hay empleo, o sea, todo se va cayendo. Bien, hay muchas cosas que son muy interesantes de hablar alrededor de qué es esto de dejar la casa en orden, qué es esto de tener responsabilidad fiscal, ¿no? ¿Hasta qué punto la idea de responsabilidad fiscal es más, se Ajá. entiende, o se puede entender de distintas maneras, ¿no? Entonces tú puedes entender responsabilidad fiscal como esto de tener superávits, ¿no? Todo el tiempo, ¿ya? Pero después vas a los estudios empíricos y te dicen, ok, todo ese superávit que tuvo, por ejemplo, Clinton en Estados Unidos, lo que provocó es que después tuvieras crisis en Estados Unidos, porque sucede que cuando tenía superávit gubernamental, eso tenía que ser financiado por alguien. ¿Y por quién estaba siendo financiado? Por el déficit del sector no gubernamental, incluyendo el sector privado, ¿ya? Entonces después tenías, claro, menos empleo, menos producción, menos, ¿ya? Porque eras responsable fiscalmente, Ok, ¿bien? ok. Y cosas por el estilo. Y bajo ese tipo de pensamiento, por ejemplo, se aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización en el 2021 que dificulta la responsabilidad fiscal, ¿ya? ¿En qué sentido dificulta la responsabilidad fiscal? En que no te deja otro camino que el endeudamiento externo, ¿ya? Y como te toca endeudarte con el extranjero, aquí hay otra cosa súper interesante. No es lo mismo, no es lo mismo endeudarte con tu banco central, por poner un ejemplo, ¿ya? Que endeudarte con el extranjero, ¿ya? Porque cuando te endeudas con el Banco Central, si tú aumentas la producción interna, ¿ya? Tú puedes pagarle a tu Banco Central. Si te endeudas con el extranjero, aumentas tu producción interna, pero esa producción no se vende afuera, no tienes cómo pagar la deuda externa, porque la deuda externa no te acepta los ecuadólares que fluyen en el Claro. Ecuador porque son depósitos. Tiene que salir al sistema, Claro, digamos, claro. Ujú. ¿ya? Entonces, de alguna forma es una constricción mayor. Y existe, está en la literatura. O sea, hay eh, restricción al crecimiento por balanza de pagos, se llama. ¿Ya? Ajá. Está en la literatura. Ujú, ¿Ya? ujú. No es una cosa que me estoy Sí, sí, inventando. sí, sí. Bien. Entonces, eso pasa un poco. ¿Ya? Ahora que me hiciste acordar de lo de los indicadores del plan, hay algunas cosas súper interesantes por ahí que pueden ver. Hay sobre todo un indicador que es muy interesante que habla acerca de me parece que es porcentaje de las organizaciones delictivas que han sido desarticuladas, más o menos, ¿ya? Y claro, es un indicador súper interesante, Claro. ¿ya? Y cuando uno se va a ver la ficha, aparentemente tiene como calcular si tiene un responsable y demás, pero tú vas a los datos y no hay ningún dato, ¿ya? Y es que, claro, después, y seguramente está de hacérselo ver a Luis Córdoba, porque Ok. porque la primera pregunta es, oye, ¿y cómo van a medir eso? ¿Cómo saben Ya, cuánto es del 100% de una organización delictiva y cómo saben que efectivamente la han desarticulado? claro. ¿Ya? Entonces, claro, te empiezas a plantear también, esa es otra cosa, en planes de gobierno, en planes de desarrollo, te empiezas a plantear indicadores que después no sabes ni cómo calcular. ¿Ya? Entonces, lo primero que debes hacer es, a ver, veamos, vamos a ver.
¿Cómo calculamos? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Si es que realmente quieres indicadores. ¿Ya? Y ahora que hablamos de indicadores, por ejemplo, mucha gente discute acerca de esto del plan Fénix, ¿no? Es decir, Ujú. y el plan Fénix no existe y nos dicen, sí, es que debe ser confidencial porque, bueno, se entiende, ¿no? Yo digo, sí, en realidad yo no necesito que me presenten el plan Fénix, ¿ya? Pero yo lo que sí necesito, digamos, como economista, como planificador, como ciudadano, es, pero dime un indicador del Claro, plan Fénix que yo le pueda dar seguimiento como para saber que está funcionando. claro, claro. ¿Qué es lo que tú pedirías en cualquier cosa? O sea, Total. si tú le pides a alguien que te construya una casa, tú también le dices, ok, pero preséntame, pero dime, ¿cuánto vas avanzando de la casa? Claro, O sea, claro, dime, claro, ¿está claro. acabado el piso? ¿Están levantadas las paredes? O sea, algo, ¿no es cierto? Ujú. Quizás te diga, mira, no te puedo contar todo, porque hay ciertas cosas que por mi mismo rubro no te puedo contar. Bueno, pero algo debe haber de visible, ¿ya? Entonces, no sé si el indicador del plan Fénix es, hay que disminuir homicidios, probablemente les empezó a funcionar el primer año, pero en Claro, este año ya luego ya no. estamos en el año más violento de la historia del Ecuador. Entonces, si es que es uno de los indicadores del plan Fénix, para un planificador responsable, eso es, oye, señal de alerta. Claro, claro, Las estrategias de tu plan no están funcionando. claro. Tienes que cambiar la forma de hacerlo, ¿ya? Cosas Total. por el estilo, ¿no? Solo, perdón que a veces voy No, así como no, que no, medio no, no. divagando, pero No, al contrario, es excelente, porque mira, Diego, sumo una cosa, ¿no? En mi tesis de que esto es una destellocracia, tú ves los discursos de Noboa de gestión, ¿vale? Hasta los 6 primeros meses de gestión, y el tipo hablaba de cifras e indicadores. No sé si de manera estructurada, siguiendo un plan, no lo sé, pero te hablaba de los homicidios, los femicidios, lo esto, lo otro, no sé qué. Desde los 6 meses de gestión hasta ahora, eso se acabó. Y ahí viene mi tesis de que cambió eso por la destellocracia, y la destellocracia es la antítesis de una planificación responsable, porque ¿qué es lo que a él le interesa en la destellocracia? Armarte narrativas. ¿En torno a qué? A sucesos, a una interpretación antojadiza de los datos o a la espectacularización. Es decir, ¿tú crees que va a haber un indicador del Prince Royce o el Eric Prince y los mercenarios? No, lo que va a hacer es una espectacularización como lo de Fito y se acabó. Entonces, hemos sustituido la destellocracia por la planificación. Esa es mi sensación, no sé cómo lo ves tú. sí, yo lo veo un poco así, ¿no? Ahora, la planificación tampoco es una panacea, ¿no? Puede tener sus Claro, dificultades. Ya, yo supongo que mientras sigamos conversando saldrán algunas cosas, sobre todo con seguro, respecto a la participación, la voluntad, y algunas cosas un poco más profundas también, con las cuales seguro, todo el seguro. mundo puede discrepar conmigo, además, ¿no? ¿Ya? Pero sí, a mí también me da esa impresión. Digamos, una cosa que a veces me doy cuenta, digamos, es que sí, Daniel Noboa en su primer periodo, digamos, lanzaba muchísimos indicadores, pero de repente empezaban a salir los verificadores y decían, oye, pero de todos los indicadores que nos das, el 80%, el 60%, pues no Claro, corresponden con la realidad, ¿no? claro. Y entonces en el último debate, por ejemplo, que tuvo con Luisa González, Uh-huh. más bien todo el mundo decía, oye, es como que se está retrayendo y no quiere dar ningún indicador. Y de repente por ahí saltó un indicador, que yo no necesitaba ni ver cifras ni nada, sino que ya como economista uno más o menos ya se las huele. Y por ahí lanza un indicador de, este año el país va a crecer en 4%. Es imposible, es imposible, ¿ya? Y de hecho ya están saliendo las cifras y si llegamos a crecer, en buena hora. Y en términos per cápita, no esperes crecer, ¿ya? Y claro, es lo que pasa. O sea, Ok, si no tienes claro tu plan, si no tienes claro este plan de claro, desarrollo nacional, ¿ya? Las cifras se te pierden, claro, porque en realidad no te importa. En realidad no te importa, claro. ¿ya? Eso. Sí, sí, y no tienes discurso sostenido y en largo plazo, porque si no tienes planificación, más bien lo que te interesa es distraernos con esta cosa. Verás, dos preguntas en una para seguir la conversación, ¿no? Inversión pública, ¿vale? No te voy a preguntar si este gobierno cree en la inversión pública o si cree, como si fue el gobierno de Correa, por ejemplo, ¿no? Donde te explicaba que la inversión pública era uno de los pilares para justamente el plan de desarrollo,
Por eso atraía además inversión privada, que contribuía al crecimiento del PIB, ¿verdad? Y todo eso. Pero no entro en esto, entro en el hecho más simbólico y político de Noboa habló ahora en esta nueva posesión de que iba a empezar la inversión pública, ¿vale? No dentro de un plan de desarrollo, sino inversión pública. Y te lanzó por ahí 4 o 5 cosas. Mi pregunta, Diego, ¿está la situación de la caja fiscal, no solo la caja fiscal, sino la situación económica del país, la visión del gobierno, da para hacer inversión pública? ¿Es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad? Y unido a eso, la segunda pregunta, ¿eso depende de Noboa o depende de sus prestamistas, acreedores, como se suele decir con el tema FMI, que privilegia la balanza de pagos en lugar de invertir en, no sé, en inversión pública? ¿Qué nos podrías decir ahí? Bien, me metes un poco en camisa de once varas porque si te digo, sí siempre se puede hacer inversión pública, por ahí habrá quien me diga, oye, pero es absolutamente irresponsable eh, desde la perspectiva de que el presupuesto del Estado es como una bóveda de dinero. Uno tiene esta impresión, ¿no? De que es como una cartera de dinero y de la que va sacando dinero y se va acabando eventualmente, ¿ya? Pero la realidad en un Estado nacional es que no es tan así, ¿ya? Ok. Es decir, y todo parte un poco de darse cuenta de que mismo es el dinero, ¿ya? Ujú, Si el dinero ujú. es una mercancía como cualquier otra, o sea, si el dinero es como las hojas que tengo en una resma de papel, efectivamente se va acabando y se termina de acabar. Pero en realidad el dinero es como que una representación de la riqueza, ¿ya? Y como toda representación, o sea, en realidad no tiene como tal límites, ¿ya? En principio, ¿ya? Eso no significa que no haya límites reales al gasto público y límites reales de acceder a los recursos que esto se supone que representa, ¿ya? Eh, entonces, para responder un poco a tu pregunta, siempre cabe la posibilidad de hacer inversión pública, ¿ya? Eh, pero hay que ver bien a dónde se la dirige, en qué términos se la dirige y tener sobre todo control de que tenga componente nacional, por ejemplo. Por eso la inversión pública en construcción solía ser tan significativa, Claro. porque la construcción es algo que demanda muchísima mano de obra nacional, muchísimos Claro. materiales nacionales, y por lo tanto el Dinamiza, dinero ¿no? sigue circulando, Ajá. ¿ya? Ujú. Si tú inviertes en algo que inmediatamente va a salir para afuera, pones en riesgo el sistema monetario. No solo porque estemos en dolarización, en cualquier sistema monetario porque te genera presiones sobre la balanza de pagos, sobre tus Claro. reservas internacionales. En dolarización se vuelve un poquito más complejo porque no tenemos tipo de cambio y entonces la forma de controlar ese flujo hacia afuera es un poco distinta, ¿ya? Pero el principio sigue permaneciendo. Ahora, ¿qué es lo interesante con la inversión pública? ¿Ya? Y de nuevo es la gran discusión. A ver, la inversión pública es dinero que estás cogiendo de las empresas y por tanto desincentiva la inversión privada, que Ujú. es el efecto expulsión que se le llama, ¿no? Crowd out o algo así, ¿no? Crowd Eso, in, crowding crowd out, out. ¿ya? Crowding out. ¿Ya? O, por otro lado, Ujú. asumes, ok, la inversión pública en realidad lo que hace es atraer la inversión privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el momento en el que tú construyes una carretera, pues das la posibilidad a que se hagan emprendimientos turísticos, emprendimientos agrícolas, de que generes también un montón de inversiones para mantener la carretera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, puedes tener un efecto más bien de atracción de la inversión privada, ¿ya? O algo que se manejó mucho en los estructuralistas de los años 80, 90, en los más neoestructuralistas era la idea de la competitividad sistémica. Entonces podías tener inversión Ajá. pública que te baje los costos, ¿ya? Por ejemplo, la inversión pública en energía. Entonces, el Claro, momento en el que construyes como 4 hidroeléctricas y haces que la energía te resulte casi, o sea, marginalmente que te cueste centavos, claro, ¿ya? Entonces lo que haces es bajarle los costos de producción a todas las empresas en conjunto. claro, Entonces es más fácil invertir de forma privada, ¿ya? claro, claro. Entonces siempre va a haber esa discusión porque en efecto también puede haber una inversión pública que disuada la inversión privada, dependiendo de cómo se haga, en qué sectores se haga, cómo se canalice, dependiendo de la planificación, ¿ya? Claro. Porque claro, si tú planificas inversión pública para competitividad sistémica, lo más probable es que tengas crowding in,
que tengas Claro, este efecto de atracción. claro, ¿Ya? claro. Pero si haces inversión pública por ver a dónde le apunto, ¿ya? Lo más probable es que en realidad sí estés disuadiendo a la inversión privada, porque además ni siquiera van a saber a dónde le apuntas. Por eso es que en la Constitución está que la planificación es indicativa para el sector privado, porque si el sector privado sabe a dónde vas a ir, le quitas un poquito de incertidumbre y es más viable la inversión, ¿ya? Y algunas de estas cosas las vimos. Por ejemplo, cuando hubo lo del ferrocarril, que tendrá sus problemas y todas sus cosas. Pero tú ves que alrededor de las estaciones del ferrocarril sí se generó inversión privada, que no habrá sido multimillonaria, que no era como, digamos, que no era como atraer ni a Claro, Tesla ni a Google, claro. probablemente, pero era inversión y daba empleo a gente. Y además te daba empleo a gente que no iba a tener posibilidades de otras cosas, Que a ¿ya? lo mejor Que es otra cosa este año ha migrado fuera del país. O sea, fíjate la diferencia, ¿no? que es Por muy decir probable, algo. ¿no? Claro, Y claro. esa es otra cuestión, ¿ya? Ujú. Esa es otra cuestión súper interesante. Tengo una amiga, por ejemplo, Jimena Pacheco, que ha estado investigando acerca de los efectos sobre el capital humano, ¿ya? De las Ujú. crisis. Entonces, investigó los efectos sobre el capital humano de la pandemia, investigó también los efectos sobre el capital humano de la crisis alrededor del feriado bancario, por ejemplo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es un tema de planificación también, porque cuando tienes una crisis de este Ujú. estilo, tú también estás perdiendo recursos. O sea, la gente que se ha ido al exterior es un recurso humano con el que no puedes contar. O sea, poniendo de lado un poquito el drama humano, ¿ya? Claro, sí, sí. Hablando en términos casi totalmente materialistas, pero inclusive en ese sentido deberías tener una preocupación. Se te está yendo gente y Así gente en es. la que has invertido en educación, porque es gente a la que le has construido escuelas del milenio, es gente a la que probablemente le diste una universidad, ¿ya? Así es. Porque normalmente quien migra no suele ser el más pobre de entre los pobres, quien migra suele Exacto. ser clase media que de Tiene alguna forma ha un podido, ¿no? pequeño capital para irse, digámoslo así, Claro, ¿no? ¿ya? Bien, entonces pierdes eso. Y Ujú. no solamente pierdes eso, en el caso de la crisis del feriado bancario, también tuviste desestructuración familiar. Y como tuviste desestructuración familiar, tuviste también toda una generación que creció con problemas, ¿ya? Que creció probablemente recibiendo remesas, pero con problemas de estructura familiar, ¿ya? Que es algo que no se ha investigado mucho en realidad, ¿ya? Pero que estoy seguro que ahí está, ¿ya? Veamos qué también sucede ahora. Porque hoy en día tú podrías decir, bueno, ha pasado la pandemia, pero hoy en día tú tienes vacunadores, tienes a gente reclutando en las escuelas, en los colegios, algunos problemas con la inversión en educación, con la inversión en salud. Parece que son problemas de hoy, pero también son problemas dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando esas personas tengan que incorporarse al mercado laboral. Cuando por el miedo no han generado, eh, por ejemplo, capacidades blandas, ¿ya? Porque claro, o sea, como no pueden salir con sus amigos a las 9 10 de la noche porque todo es inseguro, pierdes ciertas capacidades blandas, ¿ya? O por el mismo miedo, pierdes capacidades blandas porque vives en eterna paranoia, ¿bien? Cosas por el estilo. Eso en realidad también es planificación, ¿ya? Puede parecer que no, pero sí, lo Exacto. es, ¿ya? Y es algo acerca de lo cual debemos preocuparnos, ¿bien? Ahora, la planificación no es solamente un deber. O sea, formalmente es un deber de la autoridad, Ujú. porque la autoridad se supone que por eso está ahí, ¿ya? Pero en realidad es un deber de todos un poquito, ¿no? Es decir, y con esto, si quieres, entramos un poquito a lo de la participación ciudadana, que por ahí hubo algunas cosas que mencionaba Jeff Ok. hace un par de videos. Este, porque todos tenemos un poquito esta obligación de pensar cuál es el país que queremos, ¿ya? Ujú, ujú. Y un poco también la obligación de actuar en consecuencia, ¿ya? Yo veo que uno de los grandes problemas que he visto en mi entorno cercano es que todos se activan en el momento de las elecciones. Toditos se activan en el momento de las elecciones. Y en el momento de Así las es. elecciones todos discuten acerca de el país ni siquiera discuten acerca del país que quieren, ¿no? Discuten un poco más acerca de el país que se imaginan que no quieren, ¿ya? Para ver Más si el otro es exacto. peor, ¿ya? Exacto, ¿Ok? exacto. Entonces no se plantean el país que quieren y ese ya es un grave problema para empezar, ¿ya? Pero sucede que se acaban las votaciones y parece un partido de fútbol, ¿no? O sea, los que ganaron festejan, los que no ganaron
se deprimen, todos terminan tomando cervezas, bueno, ok, ¿ya? Y al siguiente día se olvidan de todo eso, ¿ya? Y a lo mucho están un poco como hinchas ahí medio noveleros de quién ganó o de quién perdió, ¿ya? Pero se olvidan de todas aquellas discusiones acerca de qué es lo que no quieren o quieren del país a futuro. Y eso hace que pierdan, por ejemplo, la capacidad de fiscalización sobre su ganador, ¿ya? Porque yo puedo ser muy hincha de Claro, cualquiera de los dos claro. candidatos, pero aún así habrá ciertas cosas que no me agraden de él, o habrá ciertas promesas que me tiene que cumplir. Y entonces yo como ciudadano tengo cierto deber de exigirle las promesas, Claro, ¿no? O corregirle en aquello que me parece que está mal. Y eso claro. significa militancia activa, Ujú. que ahora se le llama militancia, pero en realidad para mí no es otra cosa que ser ciudadano. O sea, es mi labor como ciudadano también estar preocupado por mi ciudad, por mi polis en el sentido de mi Así nación, es, así es. ¿ya? Ujú. ¿Ok? Y eso eso se pierde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando sucedió lo de Guillermo Lasso, que claro, él entró con un discurso muy pro vida, por ejemplo, y todo el mundo le apoyó por el discurso pro vida, y sucede que ni 2 o 3 semanas después, pues claudica frente a la Corte Constitucional y dice, no, nada tengo que hacer. Ujú, Y después, ujú. durante lo que le restó de mandato, ¿qué hizo por la causa? O sea, Sí, nada. sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo en eso, no hay ningún problema, pero creo que el punto se entiende en que Sí, sí, sí. si se supone que hay una causa que te embandera, Ujú. ¿ya? Y hay gente detrás tuyo que vota por ti por esa causa, pues esa gente después debe asegurarse que la cumplas, ¿ya? Y lo mismo te decía con respecto a a la corrección, ¿ya? Ok. Y eso nos lleva a la participación ciudadana, te decía, porque en todo proceso de planificación, o por lo menos todo proceso de planificación moderno, contemporáneo, digamos, de esta época, te exige cierta socialización y participación activa ciudadana, ¿no? Ujú. Pero eso también se puede confundir muchísimo, Claro. porque ¿cuál puede ser tu participación? No, es que mandé un correo y nadie me respondió, entonces ya, pues Totalmente. es participación, es que nadie está en contra. O a través de gremios o corporativizada o otra serie de cosas, ¿no? Claro, gremios que no representan ni al 7% de los... A eso me bueno, refiero. ¿ya? Ujú. Entonces, eso puede presentar un gran problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza hoy en día eso de la participación? Como una especie de mecanismo de legitimación, Claro, ¿ya? claro, claro, ¿Ok? claro. Como Que las también tiene consultas sus... populares, ¿no? Y todo esto, más o menos Claro, casi, ¿no? ¿ya? Ahora, inclusive si es que el proceso de participación se lleva bien, ¿ya? En realidad la función del proceso de participación no es solo la legitimación, ¿no? Sino que también existe un proceso de retroalimentación, Claro, ¿ya? claro. O sea, Ujú. no es solamente que yo te dé el ok a tu plan, Claro, sino que probablemente tu plan me hace ver cosas acerca de mi sociedad que yo no podía ver antes. claro. Probablemente ni siquiera el plan, probablemente solamente el hecho de que me hayas dicho, ok, vamos a reunirnos todos los del barrio a discutir el plan Ujú, ujú. y le empiezas a conocer al vecino del barrio. Claro, ¿Ya? claro, claro, Y claro. entonces empiezas a construir vecindad. Ujú. ¿Y qué te trae eso, por ejemplo? Que tienes vecindades más seguras, Claro, por tejido ejemplo, ¿ya? social, ¿Ok? claro. ¿Por Ujú. qué? Porque los procesos no son lineales, son complejos. Entonces, la planificación puede empezar por una declaración, un diagnóstico, pero después de eso tiene muchos procesos de retroalimentación y la participación es un proceso de retroalimentación y tiene ese proceso de retroalimentación sobre ti mismo también, Ok, ¿ya? ok, Algo que ok. tenía muy interesante, digamos, antes de Lenín Moreno, antes de que se creara, en realidad antes de que se creara la EMCO, ¿ya? Es que la Secretaría Nacional de Planificación participaba de todos los directorios de las empresas públicas, por ejemplo, Mm, ok, y claro. participaba de casi todos los cuerpos colegiados. Ujú, ¿Y ujú. cuál era la función de las empleadas entonces? Que todos estén, por lo menos tengan presente que existe un plan, Claro, ¿ya? claro. Y eso me lleva a otra de esas anécdotas por ahí. Seguramente se acordarán, Guillermo Lasso en algún momento lanzó un decreto diciendo que los oficios y los memorandos eran demasiado extensos y que eran ineficientes, Ya, ¿ya? Y que quería hacer todos esos papeles más ejecutivos. Entonces, que en realidad todo servidor público lo que debía decir era solamente qué es lo que había que hacer y punto, ¿ya? O sea, en 3 líneas se fue el oficio, ¿ya? ajá, ajá.
En ese momento, cuando yo vi ese decreto, lo primero que pensé, porque en aquella época yo era también funcionario público, es, yo no puedo hacer eso, ¿ya? Porque cada acción que yo llevo, cada acción que yo hago, está por ley que debe ser motivada. Claro, ¿Y cuáles son esos motivos? Toda la legislación que me ampara para decir que yo hice eso. claro. Y todo el plan de desarrollo que me ampara para decir que yo hice eso. Y todas las normativas internas de ministerio, secretaría o lo que sea en lo que yo haya estado en aquella época. ¿Ya? Y eso tiene una razón de ser. Primero, que a mí me ayuda, porque entonces es un primer filtro de, ok, estoy cumpliendo lo que se supone que debo hacer. ¿Ya? Ujú, ujú, Pero ujú, después ayuda muchísimo también en los procesos de auditoría, claro. fiscalización e inclusive de explicación a un tercero. ¿Ya? Ujú, O sea, porque yo después tengo que defender lo que hago. Bien. Y si viene una tercera persona y ve lo que yo he hecho, tiene que entender por qué lo he hecho. claro, Y entonces claro. puede ir a toda la legislación que se aplicó, a todo el plan Ujú, de desarrollo que se aplicó y decir, oye, o sea, la verdad es que claro, tú estabas cumpliendo los objetivos. Puedo no estar muy de acuerdo en cómo lo has hecho, claro. pero estás cumpliendo los objetivos. Te puedo hacer recomendaciones y demás, pero los has cumplido, ¿ya? Que es súper importante. Ujú. Es increíblemente importante, ¿ya? Por ahí más o menos va mi reflexión. Hay una pregunta a partir de aquí, Diego, porque es que esto es muy importante. Mira, este era el tema que quería abordar ahora. A ver, ¿puede haber desarrollo sin Estado? Porque, a ver, ¿por qué te digo esto? Porque si tú no crees en el Estado, o si tú llegas al gobierno como Lasso, tú has puesto un gran ejemplo, ¿no? Y tú crees que el Estado es un banco en el que solo tienes que ser eficiente, mejorar las cuentas, ¿verdad? Todas estas cosas que nos han dicho. Pero, claro, no sabes, no solo que no crees por ideología en el Estado, sino que no sabes de administración pública. Es decir, sabes de administración de empresas, pero el Estado es totalmente diferente. Y me da la sensación que lo que hemos visto, tanto con Lasso como con Novoa, no es solo un tema de sí, que las élites vienen para robar el Estado, ¿no? Para apropiarse de él, sino vamos a ponernos en el mejor de los casos y decir, bueno, ok, tienen buenas intenciones, pero si no creen en el Estado o no tienen un plan de desarrollo y no saben administrar el Estado, ¿cómo van a hacer un buen gobierno? Es que de hecho a mí es una de las cosas que a mí me chocan con los libertarios porque para mí es un poquito difícil entender una sociedad sin organización, una sociedad sin autoridad, ¿ya? Necesitas alguna autoridad. Necesitas a alguien que te ponga un poquito las reglas del juego, que te dé eh, cierta rectoría sobre ciertas cosas, ¿ya? Yo siempre he planteado que el mercado y el Estado no tienen por qué ser antagonistas, porque en gran parte, para que un mercado funcione, necesita de unas instituciones mínimas, ¿ya? Necesita de un Estado. El mismo Adam Smith, o sea, si uno se va al libro de Adam Smith, te plantea que al menos se necesitan tres cosas de un Estado. Él no era ningún fan del Estado, ¿no? Pasa Uh todo su -huh, libro diciendo que no debe intervenir, no debe intervenir, pero después te dice, pero al menos tres cosas se necesitan, uh -huh, ¿ya? La defensa exterior, la seguridad interna en el sentido de que no nos robemos los unos a los otros, por lo menos, ¿ya? Y aquellas obras, es lo más interesante, el tercer punto en el que más se hace un párrafo extenso, ¿no? Y algunas obras que siendo de utilidad social, ningún individuo de forma privada tenga suficientes incentivos para para hacerlas, hacerlas. Uh -huh, ¿ya? Inclusive en ese sentido se necesita Estado, ¿ya? Y tú no tienes muchos, pero tienes por ahí un par de ejemplos acerca de barrios o ciudades que intentaron hacer las cosas sin autoridad, ¿ya? ni nada. Y el asunto es que no funciona, o sea, después de unos pocos días, unas pocas semanas, sucede que no tienen recolección de basura, ¿ya? Y entonces, ¿no? O después de unos pocos días, unas pocas semanas, lo que se empieza a imponer es la fuerza. Entonces, ¿quién quita que alguien venga y te robe lo tuyo? Claro, se ¿Ya? impone. Si no tienes algún pequeño cuerpo de seguridad. ¿O qué hacemos? Nos armamos todos los unos contra los otros. Y sucede que el que se pueda armar más, te lo va a quitar, te va Ley a de la quitar todo a selva. ti. Claro. ¿Ya? Entonces, de alguna forma necesitas un Uh -huh, Estado. De alguna uh -huh, forma necesitas una autoridad. ¿Ya? Y es más, lo que se ha visto, por ahí tenía un libro acerca de cultura, y ese libro en algún momento te dice, ok, fíjate, por ejemplo, en el gobierno de Margaret Thatcher, ¿ya?
No tengo los datos, el libro después Ajá, se los puedo ajá. compartir y demás, ¿ya? Pero dice, fíjate en el gobierno de Margaret Thatcher y el resumen es que manejaban el discurso de que el Estado no se debía comprometer, de que el Estado no se debía entrometer, de que el Estado no debía intervenir en el aspecto de la cultura, ¿ya? Eso de que, claro, entonces quitas todos los subsidios y demás cosas y demás, y de repente empiezan a aparecer subsidios a otras cosas, Ujú, subsidios a otros agentes culturales, ujú. ¿ya? Empieza a aparecerte acción estatal de otra forma, para Ok. otro grupo, en otras maneras, O sea, se ¿ya? desplaza, no es que se elimina, se desplaza, No digámoslo se así. elimina, se desplaza, Ujú. ¿ya? Se desplaza o se dedica a... Sí, básicamente se desplaza, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, qué es lo que podemos tener en un estado? Que, por ejemplo, te digan, bueno, no debe, no debe subvencionar la salud, que en realidad la salud deben competir entre privados, ya no hay ningún problema, pero debemos subvencionar la defensa nacional, Claro, ¿ya? claro, claro, O claro. no, miren, en la educación pueden competir tranquilamente, pero sucede que debemos subvencionar los combustibles de este sector exportador porque si no, no somos competitivos, Claro, ¿ya? claro. Mira, no vamos a construir escuelas, Ujú. pero tenemos que construir el aeropuerto porque si no es que cómo se va a exportar esto, Sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Es que, ¿ya? Mira, no podemos estar invirtiendo en las vías para que llegue al turismo comunitario, pero lo que podemos hacer es cerrar todo el centro histórico para que haya una boda, ¿ya? Entonces, el Estado está presente para ciertas cosas, Claro, para otras no, claro, ¿ya? claro, claro, Ahora, claro. ¿qué te define eso? De nuevo, un plan de desarrollo. Si ya sabes hacia dónde vas, Ok, lo haces. ok. Bien. Ujú. No, qué interesante. Bueno, qué interesante, amigos. Ya saben, den like, compartan. Qué interesante y cómo hay que ir uniendo las cosas, ¿no? Yo estoy seguro, y ese es mi objetivo, Diego, ir sumando, después de estos conversatorios, quiero uniros a todas las cabezas que han pasado por aquí y a ver si podemos hacer un conversatorio juntos, ¿vale? A ver cómo podemos ir integrando ahí estas cosas, porque yo de verdad, yo estoy convencido, y por aquí va un poco la recta final, Diego, de lo que quiero conversar hoy contigo. ¿Tú no crees que la falta de planificación está matando a Ecuador? Es decir, ¿tú no crees que la falta de planificación o de modelo de desarrollo es ese círculo vicioso que está perpetuando, no voy a decir la pobreza como concepto general, pero el subdesarrollo? Porque al final, oye, más allá de si la utopía libertaria sí, no, mi ley sí, no, ¿dónde está la inversión privada? ¿Dónde está la inversión extranjera en estos 8 años después de Correa? Es decir, no es verdad ese dogma, al menos a mi parecer, de que había que descorrizar y todo iba a arreglarse por añadidura. Y es más, yo veo a Trump con medidas proteccionistas y veo a China donde sin Estado no entiendes ese modelo. Entonces, ¿no te da la sensación que aquí estamos ya un poco incluso a contracorriente del resto del mundo? Eh, sí, un poco, pero bueno, repitiendo que la planificación no es una panacea, ¿no? O sea, De acuerdo. no Ok. es que te resuelve. Ya Uh -huh. hay distintos problemas inclusive de agregación de preferencias, podríamos decir, en los que la democracia puede ser un poco difícil. Pero creo que tengo dos problemas que siempre me rondan la cabeza. Uh -huh. Y hablaba un poco de estos mecanismos de retroalimentación. Y entonces alguien tiene que dar el primer paso. Y si vas a tener un modelo de desarrollo o una idea de país a futuro, podrías partir de que alguien te lo plantee, ¿ya? O sea, y se supone que esa es más o menos la labor de aquellos que quieren llegar a una posición de autoridad. Es decir, debería ser la labor de los partidos políticos o de aquellos que quieran figurar políticamente, de alguna forma, ¿no? O sea, deben plantearte un modelo de desarrollo, ¿ya? O si no, por lo menos que la academia te plantee un modelo de desarrollo para ver si algún político lo agarra en algún momento, Ahí está. ¿ya? Uh -huh. ¿Ya? Pero, por otro lado, también veo que si no parte por ahí, tampoco veo una ciudadanía dispuesta a pensar un modelo de desarrollo, ¿ya? Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. Uh Y -huh. yo no sé si es que eso es un signo de los tiempos en realidad, ¿no? Porque yo veo en mi entorno más cercano que tenemos muchos problemas. Voy a entrar un poco en una Sí, especie sí. de cliché o esto, pero inclusive con el tema este de las redes sociales, donde Uh tenemos -huh. Uh problemas de -huh. concentración, problemas de pensar a largo plazo.
¿cómo nos planteamos un tema de planificación? Mm, Porque la planificación no viene solamente de voluntades. La planificación también viene por un tema de sentarse a ver qué hay. ¿Ya? ya, O sea, ya. eh, y aquellos que hacen PDOTs, o sea, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, deben tener muy presente esto de que no se puede hacer planificación si es que no se levantan datos, por ejemplo. Si es que no se tiene perfectamente presente qué es lo que produce tu suelo, qué es lo que no puede producir tu suelo, Claro. cuál es el estado de tus vías, cuál es el estado de tu salud, de tu educación, el estado de todo lo que tienes como recursos, de tu población, si es que es empobrecida, si es que es rica, si es que tienes diferentes pisos, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero para eso tienes que sentarte a revisarlo. Y eso no cabe en un trino de 240 caracteres, ¿ya? Claro, 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 Entonces, claro, claro. digamos, si la ciudadanía lo que espera es que le aparezca un trino en el que le dice, ya, nuestro plan de desarrollo es tal, 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 se acabaron los 240 caracteres y ya Sí, sí, está descrito el plan de desarrollo, eso no va a pasar, sí, sí, ¿ya? sí, sí. Un plan de desarrollo es una cosa algo más compleja, Ujú, ¿ya? Y que ujú. los ciudadanos también debemos de estar un poco listos para poder asumirlo. Lo que decía, ¿no? Ese ejercicio de ciudadanía continuo también requiere que nos planteemos qué es lo que queremos como país a 30 años, ¿no? Y esto es un ejercicio que debemos hacer como ciudadanos, que también lo deben hacer los gremios, que también lo deben hacer los partidos Claro, políticos, claro. que lo tienen que hacer todos en su respectivo nivel, ¿ya? Total. Y Ujú. aquí hay otro pequeño problema. Es que no Ujú. solamente tenemos este problema de concentración, sino que creo que también hay, digamos, unas pequeñas limitaciones en la democracia y en la agregación de Mm, preferencias, digamos, mm. ¿ya? Eh, y es que nuestras voluntades son muy volubles, ¿ya? Claro. Entonces, claro, digamos, nos podemos reunir, de hecho, la reunión que quieres hacer, nos podemos reunir ese día todos y de hecho quedar de acuerdo en algo. Y tal como son las cosas de hoy en día, a la mañana siguiente nos volvemos a reunir y capaz que ya no estamos de acuerdo, ¿ya? Y eso es porque quizás lo que tomamos en cuenta como planificación, lo que nos ponemos como metas a largo plazo, son cosas demasiado concretas, Ok. ¿ya? Ujú, ujú. Eh, Últimamente, cuando me pediste que venga acá, estaba pensando, bueno, ¿y cómo ilustro la planificación? ¿Y cómo ilustro la planificación? Y quizás algunos me perdonen, pero lo primero que se me vino a la mente era la construcción de las catedrales, ¿ya? Wow. Porque claro, uno empezaba a construir una catedral Y no la iba a ver en su vida y terminada. sabías que no la ibas a ver, sabías que le estabas haciendo para algo más grande, Claro, ¿ya? Y claro, sabías que otras generaciones debían quedar pendientes de continuarla y de terminarla, ¿no? claro, claro. Como la Sagrada Familia, más o menos. O sea, Gaudí tenía Sí, señor. perfectamente claro que él la empezaba, pero no la iba a terminar. Ujú, ujú, De ujú. que hasta cierto punto no era suya. Y en ese sentido de desprendimiento quedó su huella. Es una paradoja, ¿no? Pero No, perdón, ciertamente, perdón, Diego, es que desprendimiento y sentimiento de trascendencia, ¿no? Porque el sentir lo divino, ¿no? El honrar a lo divino, esa grandeza de la fe, es también lo que te hace desprenderte y planificar para otra generación, ¿no? Es que creo que es un poco también el problema del que se habla hoy, de esa falta de valores y de patriotismo, donde todo es el cortoplacismo y lo material, ¿o no? ¿No lo ves por ahí? no, sí, porque efectivamente tienes que ponerte de acuerdo en unos valores, ¿ya? O sea, Eso, eso. eh, a mí, perdón, pero Keynes decía que a los economistas nos toca estar viendo historia, filosofía y todas las cosas y al mismo tiempo no entender bien ninguna, ¿no? Pero entonces, claro, a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, critican el medioevo en el sentido de que eran extremadamente religiosos y que había una identidad nacional que estaba muy relacionada con la identidad religiosa, ¿ya? Pero cuando uno ve los problemas que tenemos hoy en el Ecuador, por ejemplo, uno entiende que, claro, o sea, tenía perfecto sentido porque en su momento esa unidad religiosa les permitía tener ciertos valores comunes sobre los cuales construir lo que estaban construyendo, ¿ya? La universidad nace así, Claro, ¿ya? entre otras Entonces, cosas. si ese valor común va a ser muy Claro, líquido, como de sociedad líquida, no puedes construir nada sobre eso. O exactamente. sea, si tu valor común es no vamos a hacerle nada a nadie, que es más o menos el principio libertario, no vamos a hacer daño a nadie,
Sí, ¿ya? sí, sí, sí. No puedes construir nada sobre eso. Sí, sí, ¿Ya? sí, 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 No, sí, no puedes construir ninguna estructura. Entonces, sí, sí. por eso decía a mí, lo que mejor Interesante. ilustra la idea que yo tengo de planificación, Sí, como te sí. decía, es las catedrales en ese sentido, ¿no? Oh, qué interesante, Diego. Bueno, verás, te voy a hacer la última pregunta, ya, qué pena que va volando el tiempo, pero hay algunos temas que yo creo que podríamos hablar en otra charla o en este conversatorio, porque contigo hay muchos temas que podemos tocar. Uno de ellos que va a quedar pendiente es sobre el servidor público, ¿vale? Que tú sabes que habíamos hablado de esto. Eso te lo propongo para otro momento. Pero tal vez terminar con esta pregunta, Diego, un poco más política, ¿vale? Tú no crees que uno de los logros tal vez, o una forma de sintetizar, no sé, los logros que fue el gobierno de Rafael Correa, tal vez no fue por aquí, el al menos tener una visión de país y de desarrollo, con sus virtudes, con sus defectos, pero tenerla y que al tenerla, oye, yo me acuerdo, vamos a la destellocracia. La agenda de Correa era clara. En la sabatina, además, seguía el plan de desarrollo y hablaba de él. Los martes, con los medios, metía, oye, sí, coyuntura, leyes o reformas, pero todo era parte de lo mismo. Como la ciudadanía sabía cuál era el plan y la agenda, pues la sociedad se ordenaba para la discusión, incluso para las movilizaciones. Es que yo ahora, Diego, veo plan Fénix, no, ya no hay plan Fénix. El mercenario, no, ya no hay mercenario. Ah, ahora hay un violador, pues nada, propongo reforma para la castración química. Y en lo que vamos a debatir de la castración química, mañana estamos en otra cosa. Entonces, ¿tú no crees de verdad que esto, viéndolo así, es una de las virtudes que la RC no ha sabido o vender o mantenerle a la sociedad? ¿O estoy yo exagerando? Ya, yo te diría, siempre en mis clases me gusta decir, miren, yo quiero mantener a Correa afuera, porque para empezar, yo fui funcionario público durante ese gobierno, siempre voy a tener mi sesgo, ¿ya? Pero lo que sí le animaría a la audiencia a ver es que me digan quién fue un buen presidente sin tener una noción de desarrollo, ¿ya? En toda la historia del Ecuador, Más claro ¿quiénes hago. fueron los más grandes presidentes independientemente de tu ideología política? García Moreno decías tú el otro día, ¿no? García Moreno decía el otro día, ¿ya? Que por ahí me van a caer un montón de compañeros por eso, No, ¿ya? yo estoy de acuerdo contigo. Pero definitivamente García Moreno tenía un plan de desarrollo que Claro, no estaba explicitado porque en aquella época no se estilaba todo este formalismo, de acuerdo, correcto, ¿ya? correcto. Pero si tú vas, el ejemplo que suelo poner es este del decreto de creación de la Escuela Politécnica Nacional. Si tú vas al decreto de creación de la Escuela Politécnica Nacional, hay una motivación y la motivación te dice industrializar el país. Hay un plan de desarrollo, ¿ya? Ahora, Eloy Alfaro, con el cual podemos o no podemos estar de acuerdo. ¿Hay un plan de desarrollo? Sí, hay un plan de desarrollo, hay un plan de obra pública, laicismo, con el cual podemos o no estar de acuerdo, pero está un plan de desarrollo. Vicente Rocafuerte, un plan de desarrollo. Ah, Isidro Ayora, Isidro Ayora. o sea, toda la institucionalidad económica que tenemos hasta ahora, Isidro Ayora, un plan de desarrollo, ¿ya? Que viene de una revolución, ¿ya? Entonces, piensa en cualquiera y dígame, ok, ¿cuál es un presidente que en realidad haya sido un buen presidente a punta eh, de chispazos, ¿no? Destellos. A punta de, Sí, señor. de jugadas maestras en el borde del área, ¿no? O sea, las Claro, jugadas claro. maestras en el borde del área te ganarán partidos, pero no te ganan el campeonato, ¿no es cierto? Ya, de la misma forma, Bravo, ¿ya? esa es la frase. Quizás te resuelva un problema puntual, Así es, así es, quizás, así es. nomás, por suerte, ¿ya? Ujú, Pero ujú. no te va a construir un país. Entonces, en ese sentido, yo veo súper necesaria la planificación. Por ahí también podemos hablar un poco de la historia de la planificación en el Ecuador, un poquito por ahí. Ya, eso no nos demora ni 3 minutos, pero también es interesante cómo cómo se va construyendo, ¿no? Pero para mí sí es indispensable. Pero más indispensable que la planificación formal, o sea, más indispensable que estos planes formales, es lo que te decía un poco, que todos vayamos interiorizando esto de preguntarnos qué queremos y de ir luchando por ello todos los días. Intentar ocupar los espacios que tenemos como ciudadanos. A mí me gusta, por ejemplo, a veces puedo no estar de acuerdo con la plataforma Va por Ti, Ecuador. A veces puedo no estar de acuerdo, Ujú, ¿ya? ujú. Pero para mí me parece súper encomiable el que ellos hagan el esfuerzo de plantear sus ideas en oficios
solicitando información a todas las autoridades que creen que deben solicitar información. Totalmente. Eso es ejercicio ciudadano. O sea, la ley nos lo Total. deja ahora, aprovecha todo el espacio que te dé. ¿Ya? Totalmente. O sea, hay cosas que la ley no te permitirá. Claro. O sea, evidentemente yo no soy presidente de la República, así que no puedo disponer del presupuesto nacional. Claro, Pero puedo claro. participar. Puedo participar en mis comités de barrio, en mis comités de padres de familia. Quizás en uno de esos no puedo participar, no hay ningún problema, pero puedo participar en la plataforma, puedo mandar oficios requiriendo información, puedo presentar amicus curiae en la Corte Constitucional, puedo ejercer mi ciudadanía. Hay muchas formas de ejercer. Puedo participar en una veeduría en el Comité de Participación, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Puedo ejercer mi derecho y puedo organizarme también, que esa es otra cosa que falta. Así O sea, es, en así el es. mundo de hoy estamos muy separados entre el individuo y el Estado y no vemos nada en medio. Hay que volver a Exacto. armar los gremios, las corporaciones, ¿no? Personas que puedan defender porque un individuo solito normalmente no puede hacer mucho. Hablando de gremios, que era un concepto muy de la Edad Media también, ¿no? Ahora que has hablado de la Edad Media, o sea, esos gremios ahí, esa sociedad gremial se hablaba mucho, ¿no? En Sí, ¿no? fin. Es que es curioso cómo a veces vemos el pasado como, o sea, en nuestra visión lineal vamos hacia el progreso y todo lo de atrás apesta y hay cosas en las que tal vez conviene mirar ahí. Amigo Diego, chutas, que son muchas cosas muy interesantes las que habría que hablar. Mira, yo te voy a proponer lo siguiente, pues ya hemos llegado a una hora del programa y ya sabes que la sociedad líquida, la gente, más de una hora de programa, pues siempre luego es complicado. Entonces, vamos a dejar esta primera entrega contigo aquí. Vamos a ver cómo vamos a ir armando un conversatorio entre estos primeros ponentes que hemos tenido, pero desde ya, ¿vale? Le anuncio a la gente y te quiero comprometer a ti a que sigamos haciendo una segunda parte, porque creo que ya la seguridad tal vez hay cosas más concretas que uno ve ahora en la coyuntura, pero es que este tema es tan amplio y tiene tantas aristas que yo creo que sí es conveniente seguir profundizándolo y qué mejor contigo, que yo creo que lo has abordado magistralmente, ¿vale? Yo creo que lo has abordado magistralmente, se nota tu capacidad además de docente. Si estás ahí, se me ha congelado. Estoy hablando con la pared. A ver qué pasó. L, ¿fue el mío o el tuyo? Creo que fue el tuyo. Creo El que fue el mío, tuyo. vaya, disculpa, brother. Bueno, No, no, no pasa nada. retomo esa parte, ¿vale? Ya, Más bien, bueno, aprovecho para decirte, ya por el tiempo lo voy a cerrar aquí, me voy a despedir diciendo que quiero comprometerte para el conversatorio, sé que vendrá después, y hacer una segunda parte contigo dentro de un tiempo, tal vez cuando haya una coyuntura más económica y con ese pretexto nos metemos en lo que nos haya quedado, ¿vale? sí, 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 claro. Vale, ok. Gracias, más bien. No, nada, retomo entonces, ¿ya? Amigo Diego, entonces, repito, comprometerte a ver si, como más adelante, vendrán discusiones, vendrán cifras, vendrán coyunturas en lo que tiene que ver con la economía y la planificación. Ojalá que te podamos tener aquí. Creo que tu capacidad de explicación, además, estas metáforas que he usado me han encantado. Se ve que tienes un buen don ahí. Y es un tema que yo creo que la gente necesita seguir educándose, ¿no? Y una de las virtudes de Correa es que él lo hacía. Y las sabatinas eran escuelas de formación de economía, ¿no? Y después de eso, pues nada. Entonces, amigo, quiero agradecerte. Aquí has dejado ya varias joyas que yo voy a ir ya integrando. Vamos a ver si podemos hacer ese conversatorio. Y repito, ojalá te podamos tener para dentro de un tiempito seguir profundizando un poco esto, el tema de la historia de la planificación, la participación o el rol del servidor público, porque aquí hay mucha tela que cortar también. Entonces, vamos a dejarle eso para la otra entrega. Más bien, si quieres decir alguna última cosa, pero por mi lado, agradecerte y bueno, si le quieren seguir en redes, si te quieres promocionar, pues aprovecha, amigo. No, nada, más bien, gracias a ti, gracias a quienes han tenido la paciencia también de escucharnos hasta este momento. Espero haber estado a la altura, primero, de tu espacio y segundo, Lo has de la estado. increíble introducción que me hiciste.
Por mi parte, siempre encantado de poder colaborar en la medida en la que se me crea útil. Y bueno, más que seguirme a mí, me parece que lo interesante sería seguir un poco al observatorio, ¿no? Al observatorio de la dolarización, ¿ya? Ok. Eh, y eso, ¿no? Y seguir el trabajo que hacemos también en las distintas universidades, los departamentos de economía, por ahí hay muchas personalidades muy interesantes que conviene estarlas viendo. Ojalá también puedan ellos acercarse a ti en algún ¿Cómo no? momento. ¿Cómo no? Y Me eso, comprometo a ello. No, me comprometo a ello y más bien, si el observatorio de la dolarización quiere estar aquí más presente, encantado. Y nada, mi disposición a ello y agradecerte, Diego. De verdad, muchísimas gracias. No solo has estado a la altura, sino que me dejas pensando muchas cosas y eso es bueno. Y de eso se trata. Así que, amigo, muchísimas gracias en nombre mío, del canal y de toda nuestra audiencia. Den like, compartan y vamos, que esto no para, hay que seguir creciendo, hay que seguir luchando contra la destellocracia. Cuídense, amigos. Listo, espero.